Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí de nuevo para poder disfrutar de este Cristo maravilloso que hay en nosotros. Estamos hablando en cuanto al reino. Y el reino es una persona viviente. Es Cristo mismo. Él vino como el reino. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Maravilloso. Y Él fue el que sembró la semilla del reino. Y Él no solamente era el reino, sino que era la semilla que deseaba sembrarse dentro de nosotros. Estamos todavía aquí en el mensaje número 1, el bosquejo, y esta ya es la tercera vez que hablamos, tercer mensaje, digamos, de este bosquejo. Es tan rico, tan profundo y tan maravilloso, hermano, que necesitamos introducirnos cada día más en el reino. El tema general de esta conferencia, digamos, que son 8 bosquejos y estamos en el primero, el tema general se titulaba Vivir en la realidad del reino de Dios. Vivir en la realidad del reino de Dios. Y el mensaje del cual estamos abarcando, que es el mensaje 1, se titula así: el reino de Dios, dice, la esfera de la vida divina y de la especie divina. Esta palabra especie, dice que Él creó todas las cosas según su género y según su especie, las aves con las aves, los monstruos marinos con los marinos, el perro con los perros, los animales. Es decir, Él creó todas las cosas según su género en cuanto a los árboles, distintos árboles, palmeras, todo. Dice, y según su especie. Pero cuando llegó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, llegamos a ser la especie de Dios. ¿No es maravilloso esto? Señor, en esta mañana te amamos. Pedimos que tú nos sigas alumbrando, Señor. Tú sigas corriendo nuestros velos para que podamos ver tal como tú deseas y hay en tu corazón. Señor, tú no deseas que seamos ingenuos, que seamos ignorantes, sino que realmente podamos ver la realidad que tú has depositado dentro de nosotros. Este poder, esta realidad, este espíritu vivificante. Estamos muy agradecidos a ti por ese vivir humano que tú tuviste, el cual tú nos dejaste un modelo, tú nos dejaste ejemplo para que nosotros ahora podamos andar en tus pisadas. Oh Señor Jesús, cuánto te amamos. Sigue tú introduciéndonos, zambulléndonos en esta realidad del reino, porque deseamos vivir la realidad del reino. Hay un versículo que dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida, dice, me ha librado. Hermanos y hermanas, la ley del Espíritu de vida nos ha librado. Pero ¿en dónde nos ha librado? Dice el versículo, en Cristo Jesús, el cual nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿No es maravilloso esto? Por eso en Romanos 8:6 también nos dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero si nosotros ponemos la mente en el Espíritu, dice que es vida y es paz. Hermano, esto es algo maravilloso, grandioso. Señor Jesús, dice en Romanos 8:6 nos dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero que la mente
puesta en el Espíritu es vida y paz. El versículo 2 nos habla sobre la ley del Espíritu de vida. Y el versículo 11 nos habla del Espíritu que mora en nosotros. Y en Efesios 4:18 podemos ver la vida de Dios. Y dice que los incrédulos son ajenos a la vida de Dios. Pero luego el versículo 19 dice que ellos perdieron toda sensibilidad. Hermano, ¿no es maravilloso de que nosotros podamos ser sensibles y poder tocar el Espíritu, sentir el Espíritu dentro de nosotros? Porque ahora supuestamente estamos viviendo en la realidad de este reino. Así que, hermano, el mundo, las personas perdieron toda sensibilidad, pero una vez que el Espíritu viene a nosotros, ese Espíritu vivificante, ese nos vivifica y nos activa. Pero ellos perdieron toda sensibilidad. En Hebreos 8:10 dice que el nuevo pacto, dice que Dios escribe sus leyes en el interior de los creyentes. Y también en Juan, en 1 de Juan 2:27, habla de la unción que enseña a los creyentes, dice, todas las cosas. Maravilloso. Qué versículo más rico. También podemos ver que en Juan 15:4 habla de que, dice que nos habla del mutuo permanecer en nosotros y el Señor. Es decir, vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros. Hay un permanecer mutuo. Si te das cuenta, esto cada vez va un poco más adelante. Maravilloso. Y en Filipenses 2:13 dice que Dios mismo en nosotros, dice que es el que realiza en nosotros sin el querer como el hacer, escucha, por su beneplácito. Señor Jesús. En todo el Nuevo Testamento dice que en todo el Nuevo Testamento no se puede encontrar ningún versículo que directamente use la frase el sentir de vida. Sin embargo, los versículos que hemos citado arriba dice cabalmente implica, dice, y se refiere a ese sentir de vida. Así que, hermano, esto es algo maravilloso. Así que nos vamos a meter en el bosquejo y vamos a seguir disfrutando. Bueno, como siempre sabéis que me gusta recordar lo de la semana anterior. Y mira lo que dice la letra D. Dice así: el reino de Dios. Esto lo leímos la semana pasada, pero estuvimos explicando y teniendo comunión y leyendo los versículos. Pero ahora nosotros vamos a leer solo los puntos y después cuando lleguemos donde nos quedamos, pues seguimos teniendo más comunión. Entonces, el D dice que el reino de Dios dice que es Dios en Cristo como la totalidad de la vida, con todas sus actividades, Maravilloso, Señor Jesús. Aquí entramos en otro punto. Dice la manera única. Hay una manera única. Dice la manera única de entrar en el reino de Dios es recibir a Dios como vida y ganar a Dios mismo. En esto consiste la regeneración. Nosotros fuimos regenerados. ¿Sabe que estuvimos hablando la semana pasada con los versículos y todo? Pero es para un poco recordar. El punto 1 también decía de la semana pasada que el reino de Dios es una esfera.
una esfera divina en la cual nosotros podemos entrar. ¿No es maravilloso? Señor Jesús, es una esfera que requiere la vida divina. Así que nosotros, para que nosotros podamos ver y entrar en reino de Dios, dice que Dios requiere la regeneración. Ya vimos los versículos de Nicodemo cuando le dijo el 3:3, habla de que si no nace de nuevo no puede ver, no puedes ver. Es decir, que no solamente es ver, porque el versículo 5 nos dice que todo aquel que nace del agua y del Espíritu entrará en el reino de Dios. Señor Jesús, qué maravilloso. La verdad que hemos sido aquellos que hemos entrado en el reino de Dios. El punto 2 dice: debido a que por medio de la regeneración nosotros recibimos la vida divina, es decir, la vida de Dios, la regeneración es la única entrada para entrar en el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Ya aquí tenemos el punto 3 que dice que nosotros hemos nacido dentro del reino de Dios y ahora esa vida divina que está en nuestro espíritu conoce el reino de Dios. Hoy nosotros podemos conocer el reino de Dios, porque el reino de Dios es una persona viviente que fue hecha espíritu vivificante y mora en nuestro espíritu, se mezcló con nuestro espíritu y fluye ahora desde nuestro espíritu esa unción. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos orar desesperadamente para que el Señor siga corriendo nuestros velos, como dice en 2 Corintios 3. Dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo, dice, el velo es corrido, el velo es corrido. Maravilloso. Entramos aquí en la letra F que decía: el sentir de vida es la sensación, la percepción ¿de qué? De la vida divina en nuestro interior, de la vida divina en nuestro interior. Terminamos la semana pasada leyendo unos versículos de Génesis, solamente voy a leer los versículos. Dice que Dios en el 2.16, dice 2.16, dice: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer libremente. Hermano, de todo árbol podemos comer libremente. Pero el 17 le dijo: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas escucha, dice esta palabra, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque en vez de entrar la vida divina dentro de nosotros, al comer del árbol de la vida, al comer del otro árbol del conocimiento del bien y del mal, la sustancia maligna, pecaminosa, venenosa, entró en el hombre. ¿Por qué puede haber tanta guerra, tanto odio, tantos grupos, tantas cosas y todo? ¿Por qué? Porque todavía vivimos en la naturaleza serpentina, pero Cristo no fue contaminado, en Él no se halló engaño en su boca, ni pecó, y dice la Biblia que no se halló nada pecaminoso en Él. Así que hoy Él vive dentro de nosotros. Y nos quedamos en este versículo que Pablo celosamente y anhelosamente, él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado dentro de nosotros, sea
forjado dentro de nosotros. Dice en 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Con un solo esposo. ¿Para qué dice aquí? Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Señor Jesús, logra tú esto, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, todo pábilo que humee, Señor, quítale la mercha, podrida, y enciende esa mercha. Señor Jesús, que muchos puedan ser atraídos a esta luz. Brilla tú en cada uno de nosotros. Señor Jesús, el 11:3, pero mira lo que decía Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos apartándoos de alguna manera de la sencillez y de la pureza, dice, y de la pureza para con Cristo. Pureza para con Cristo. Maravilloso. Señor Jesús, vamos a entrar al punto número 5. Nos quedamos en el 4 la semana pasada. Y el 5 dice, si nosotros, tú y yo, hermanos y hermanas, dice que si hemos de seguir el sentir de vida, nosotros, tú y yo, necesitamos vivir de una manera calmada, estable y sin prisa al llevar una vida ordinaria en la impartición divina. Una vida ordinaria en la impartición divina. Y aquí viene unos versículos que en Juan 14:27 el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, la paz, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No, así que dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. El versículo 16 también del Evangelio de Juan, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, escucha, en mí tengáis paz, porque en el mundo vosotros tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Hermano, y si Él está con nosotros y Él ha vencido al mundo, nosotros supuestamente somos más que vencedores, porque el que venció está en ti y está en mí. Aún está mezclado. Dice que el que se une al Señor, tú puedes leer 1 de Corintios 6:17 que dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Dice que es un solo espíritu con Él. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:23. Esto es maravilloso. Lo que Dios está haciendo es una obra maestra con sus hijos, pero tenemos que dejarnos, tenemos que permanecer en el Espíritu, vivir por el Espíritu. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, nos dice, y el mismo Dios de paz, ¿no es esta palabra alentadora? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfecto e irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Este versículo es asombroso, glorioso, maravilloso, porque Él quiere santificar, purificar todo nuestro ser, desde el espíritu, alma y cuerpo. Dice que sean perfectos e irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, qué responsabilidad Dios
ha depositado en nosotros. Dice, 2 Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera, y el Señor sea con todos vosotros. Señor Jesús. Ahora voy a leer un versículo en Isaías que dice así, porque así dice el Señor Jehová, el Santo de Israel. Dice al Santo de Israel, al volver y descansar seréis salvo, inquietud. Y dice, salvo inquietud. Dice, y en confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. Dice, la obra de justicia será paz. Y el fruto de la justicia, quietud y seguridad. Dice, para siempre. Para siempre. Hermanos, oh Señor Jesús, maravilloso. Señor, sigue tú dándonos fuerza y alentándonos para seguir en este rico fluir. Ahora vengo al punto número 6. Estamos en el punto Romano 3 y el punto 6 de sus subpuntos. Dice, el sentir de vida nos guía, nos gobierna, nos controla y nos dirige. Hermano, nos gobierna, nos controla, nos dirige. ¿No es esto glorioso? Y ahora viene aquí un versículo en Lucas 1:79. Y aquí vimos cómo hubo este hablar y esta profecía anunciando quién iba a venir, este Jesús maravilloso. Y mira lo que dice. Me encanta este versículo. Él vino para dar luz a los que estaban asentados en tinieblas. Dice que Él vino va a dar luz para los que estaban asentados en tinieblas. Eso lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 79. Para dar luz a los asentados en tinieblas. Nosotros estábamos en tinieblas. Dice, estábamos en sombra de muerte. Señor Jesús, estamos asentados en tinieblas y en sombra de muerte. Y en sombra de muerte. Dice, para encaminar vuestros pies por camino de paz. Señor Jesús, cuánto te amo. Oh, gracias Señor, porque siento tu rico fluir. Oh Señor Jesús, fluye a través de las ondas, llega a esos hogares donde no podemos llegar y esta palabra puede penetrar en los corazones de los radioyentes. Oh, dice, pondré vuestros pies por caminos de paz. Señor Jesús, maravilloso. Mira lo que dice en Romanos 3:17. Dice, y no han conocido el camino de paz. Dice que no habían conocido el camino de paz. El camino de paz. Proverbio dice, como arroyos de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo inclina a donde le place. Jehová inclina el corazón de a donde le place. Maravilloso. Señor Jesús. Señor. Bueno, estamos aquí en el día 5 ya también. Estamos en la letra G. Letra G. Dice, los creyentes reciben la vida divina al creer en el Hijo, en quien está la vida divina y en quien Él mismo, dice, es la vida. Y al nacer de Dios, nosotros, nacemos del Espíritu. Por eso le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, el que nace del agua y del Espíritu, entrará en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Ahora viene aquí un versículo que es el que nos afirma lo que estamos compartiendo. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oh Señor Jesús, gracias que podemos ser un solo Espíritu contigo. La letra H dice, los creyentes no tienen vida en sí mismo aparte de Dios. Y es verdad, los que no tienen al Señor no tienen vida, tienen existencia natural, existe, pero la vida es Dios mismo. Cuando Dios puso al hombre delante del árbol de la vida, era para que el hombre le comiese y recibiese la vida divina. Claro, por eso tuvo que haber ese proceso, introducirse como el Espíritu en el vientre de una mujer y nacer como un niño, nacer hasta los 30 años. Él comenzó su ministerio y estuvo 3 años y medio viviendo. Y en esos 3 años y medio dice la Biblia que si se pudiese contar todo lo que él hizo, no habría papel ni tinta para contar todo lo que él nos mostró y logró y todo. Dice que no tenemos vida aparte de Dios, sino en la unión que hemos tenido orgánica con el Señor. Es decir, únicamente, hermanos y hermanas, tenemos vida en Cristo. Fuera de Cristo, dice que estábamos muertos, sin pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Maravilloso. Juan 15:4, por eso aquí Juan escribe y dice, permanecer en mí y yo en vosotros, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, si no permanecéis en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El 15:5, Jesús todavía más específico, más todavía dice, yo soy la vid, yo soy la vid. Hermanos y hermanas, que Él es la vid. Es que muchos quieren reemplazar a la vid sin darse cuenta, siendo ambicioso y ciego. De verdad, Él dijo, yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, ¿quién es el que permanece en él? Lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo pondría otras palabras, pero ya sabe que no podemos añadir nada. Pero no solamente dice, que en mí nada, sin mí nada podéis hacer. Y yo diría, ni tampoco, Señor, queremos hacer nada sin ti. ¿Por qué? Mira lo que dice en Romanos 8:2. Me encanta este versículo, lo leímos al principio. Porque la ley del Espíritu me ha librado en Cristo Jesús. Porque no es la ley mosaica, no, la cual nadie podía cumplir. Nadie podía cumplir. Porque el Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús. ¿De qué me ha librado? De la ley, del pecado y de la muerte. De la ley, del pecado y de la muerte. Maravilloso, Señor Jesús. Oh Señor, ya vamos por la letra I. La letra I dice, la vida divina en los creyentes es la vida del cuerpo de Cristo. Y por tanto, no es una vida individual, sino que esto es una vida corporativa, a saber,
Cristo mismo como la vida del cuerpo, experimentado y disfrutado en el cuerpo. Yo lo siento, hermano, pero tenemos que hacer una parada y yo quiero volverme para atrás y quiero compartir esto, porque ahora entramos en lo práctico, en la realidad, en el cuerpo viviente de este Cristo maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, vamos a hacer un paro, voy a poner una canción y unos anuncios, y mientras que la canción y los anuncios, ahora sigo con todos vosotros. Hermanos, permanezcamos en el reino. Amén. Disfruta este himno. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4@gmail.com evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con todos vosotros de este vivir en el reino, vivir en esta persona maravillosa, en este Cristo Jesús. Hablamos de que la mente puesta en la carne es muerte. Dice que tiene el sentir de muerte y uno percibe que la muerte está presente. Pero qué maravilloso que nosotros realmente tenemos ese sentir de vida. Ahora la sensación de muerte es por el lado negativo, o es algo interior, vaciedad, vacío, estar vacío, de inquietud, de desasosiego, depresión, sequedad, oscuridad, dolor. Hermano, cuando uno se siente débil o vacío, inquieto, intranquilo,
deprimido, seco, en oscuridad y con dolor en el interior, eso indica que la muerte está allí. Pero qué maravilloso de que, hermano y hermana, nosotros estamos disfrutando de esta vida del reino, esta vida que realmente nos lleva a buscar desesperadamente al Señor. Así que necesitamos meternos cada día más en esta persona maravillosa, entrante. Él es disfrutable, porque dice que el que no naciere del agua y del Espíritu, pero los que han nacido del agua y del Espíritu, dice, puede entrar en el reino de los cielos. Así que nosotros no estamos en otro lugar, hermanos y hermanas, sino en el Señor Jesús. Así que esto es un síntoma de gozo y de alegría. Yo leí, antes de que pusiera la canción y esa, leí el punto I, pero era tan rico y tan disfrutable que dije, bueno, lo dejo aquí y después sigo. Y dice, la vida divina en los creyentes, es decir, en nosotros, dice que es la vida del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es la vida del cuerpo de Cristo. Y por tanto, esto no es una vida individual. No podemos andar independientemente. En el reino solamente hay un vivir. En el reino solamente hay un hablar. En el reino solamente hay una calle, como la Nueva Jerusalén. Señor Jesús, maravilloso. No es algo individual, sino es una vida corporativa, a saber, Cristo mismo como la vida del cuerpo. Por eso, Pablo, cuando iba por el camino de Damasco y se encontró con Jesús, él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y lo que él perseguía era a los hermanos. Y como señal para saber quién era el hermano, dice que invocaban el nombre del Señor. Dice, tenemos que seguir a todos los que andan en este camino, invocan el nombre del Señor. Oh, qué maravilloso, que nosotros estamos en la vida del cuerpo, experimentado, disfrutado en el cuerpo. Maravilloso. Ahora tenemos aquí unos versículos, 1 Corintios 12, 26, que dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué es lo que ocurre? Todos los miembros con él nos gozamos y todo nuestro cuerpo salta de gozo y de alegría. El 27 dice, ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿No es maravilloso esto que nosotros somos miembros del cuerpo y miembros cada uno en particular? Maravilloso. En Colosenses, capítulo 3, versículo 4 dice así, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seréis, dice, manifestado con Él en gloria. Es decir, que nuestra posición no es cualquiera. Yo disfruto mucho cuando pienso en Primera de Pedro, en el capítulo 2:9, cuando Pedro comienza a decir, porque nosotros somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que deseaba Dios desde un principio, porque si tú lees en Éxodo al principio, el mismo Dios le dio a Moisés, y yo haré de vosotros un pueblo, dice, de reyes y sacerdotes.
Dice, porque vosotros sois mi especial tesoro. Hermanos, somos el especial tesoro de Dios. Y somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice en Efesios. Así que maravilloso de que Dios quiere impregnarnos por completo de todo lo que Él es. Pero para eso necesitamos esa regeneración que el Señor nos ha regenerado para introducirnos y trasladarnos de las tinieblas al reino de su luz. Así que maravilloso. Entramos a la letra J, dice, por la eternidad nosotros los creyentes experimentaremos y disfrutaremos la vida de Dios. Esa vida hoy está en nosotros. Maravilloso. En Apocalipsis 22:2 dice, y a uno y al otro lado del río, dice, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Dice, dando cada mes sus frutos. Maravilloso. Dice, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Maravilloso. La letra K. Dice, nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, crecer en la vida divina. Y esto consiste en el aumento del elemento de Dios mismo en nosotros. Y entonces llegaremos a ser la estatura de Cristo y la expansión del Espíritu Santo. Maravilloso. Mira lo que dice en Efesios 4:15. Dice así, sino que ha sido. Cuando dice ha sido, quiere decir como es pegado a Cristo, digamos entrelazado ahí. Por eso habla, dice, comienza, sino que ha sido a la verdad en amor, estamos todos en aquel, dice, que es la cabeza, Cristo, la cabeza, Cristo, Señor. Oh, en este tiempo de programa, Señor Jesús, necesitamos y deseamos y anhelamos tenerte a ti como nuestra cabeza. Oh, la cabeza del cuerpo, porque es la cabeza la que sostiene al cuerpo, no el cuerpo a la cabeza. Por eso, Señor Jesús, en esta tarde nosotros declaramos en esta mañana de que tú eres el Señor y eres la cabeza del cuerpo, de la iglesia, de quien todo el cuerpo, dice. Ese es el versículo 16. Dice, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor, para la edificación de sí mismo en amor. Maravilloso. La L dice así, el crecimiento en la vida divina consiste en que el elemento, dice, humano mengüe la vida natural y sea quebrantada, y cada parte, dice, del alma sea subyugada. Cada parte del alma, sabemos que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma está 3 partes: nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es decir, ahí está. Entonces, el deseo de Dios es que nuestra alma sea cada parte quebrantada. Señor, quebrántanos, y cada parte del alma sea subyugada, controlada por el Espíritu. Maravilloso. Primera de Pedro
2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra, dada sin engaño, para que por ella podáis crecer, dice, para salvación. Segunda de Pedro 3:18 dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, aleluya, a Él sea la gloria, dice, hasta ahora, oh Señor Jesús, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Maravilloso. Por eso dice en Colosenses también 2:19: y no haciéndose de la cabeza, en plenitud es quien todo el cuerpo, dice todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento de Dios. Maravilloso, Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú tienes para nosotros. Oh, te amamos, Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Estamos aquí ahora en el punto Romanos 2, que dice así: el reino de Dios no es solo la esfera de la vida divina y del dominio divino, sino también es la esfera de la especie divina, que dice que la cual están todas las cosas divinas, todas las cosas divinas, está realmente ahí en la esfera de la vida divina y en el dominio divino, sino también la esfera de la especie divina en la cual están todas las cosas divinas. Oh, viene aquí otra vez el versículo 3:3, y respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice que, y respondió Jesús, otra vez, de cierto te digo, dice que el que no nace del agua, digamos del bautismo, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice en Juan 18:36, dice: respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Hermano, nuestro reino no es de aquí. En Juan 3, el reino de Dios se refiere más bien a la especie de Dios que al reinado de Dios. Es decir, la especie, la naturaleza divina. Él nos ha hecho, digamos, participante de su especie, de su vida divina. Maravilloso. Ve, dice que Dios llegó a ser hombre para entrar en la especie humana, y el hombre llega a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Y para entrar en la especie divina, realmente nosotros necesitamos nacer de nuevo. Antes hablábamos al principio de la especie divina. Fuimos creados, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen. Maravilloso. En el principio, dice, era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este es Juan 1:1. En el principio, en el principio era la palabra, desde el principio. Y este principio es antes que el principio de Génesis, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra se volvió desordenada. Pero aquí habla del principio. La palabra era Dios. Dice que la palabra era Dios. Por eso Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la autoridad
de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el 13 dice, los cuales no son, escucha, engendrados. Es decir, fuimos engendrados. Genéticamente tenemos los genes de Dios. Por eso Dios se hizo hombre para que el hombre pudiese participar de la naturaleza, de la especie, de los genes de Dios. Oh, esto es maravilloso. Señor Jesús dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. 1:14. Y la palabra se hizo, no era, pero él tenía un deseo y una intención y se hizo carne. Y él fijó tabernáculo entre nosotros. Y dice la Biblia aquí en 1:14 que nosotros pudimos contemplar su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Él estaba lleno de gracia y de realidad. Y mira este versículo muy rico en segunda de Pedro. Oh, este versículo, hermanos y hermanas, necesitamos rumiar la palabra para que esto se haga vida en nosotros y nosotros podamos ser aquellos que hablamos por Dios y en Dios. Escucha, dice segunda de Pedro 1:4, dice, perdón, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, y esto causa, dice, por causa de la concupiscencia. Hermano, ¿no es esto maravilloso, hermana? De que somos participantes de la naturaleza divina. La letra C dice, a fin de entrar en la esfera divina, la esfera de la especie divina, nosotros necesitamos nacer de Dios para tener la vida de Dios y la naturaleza divina. Señor Jesús, mas a todos los que le recibieron, nosotros le recibimos. Vamos a leer otra vez de nuevo este versículo, pero haciéndolo vida en nosotros. Dice, 1:12, mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Maravilloso. Cuidado. Si tú dices que eres hijo de Dios, esto implica mucho. A Jesús lo perseguían porque decía que él era el Hijo de Dios. Porque decir Hijo de Dios es ser igual a Dios. Señor Jesús. 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso le respondió y le dijo, te es necesario nacer, dice, nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver, y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, ¿qué? Entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, hermanos y hermanas, es espíritu. Oh, por medio de las cuales, dice, Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos nosotros, tú y yo, a ser participantes de la naturaleza divina, ya que nosotros escapamos de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El punto 1 dice, Dios no creó al hombre conforme a la especie del hombre, sino conforme a su imagen y conforme a su semejanza, para que el hombre, la mujer, tú y yo, seamos y participemos de la especie divina, es decir, la especie de Dios. Maravilloso. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mira lo que dice, y ejerza
dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién es el que se arrastra? El diablo. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado esa potestad. El 2 dice: nosotros los creyentes, los que hemos nacido de Dios por la regeneración, para que podamos ser sus hijos y su naturaleza, mas no en la deidad. Pertenecemos más a la especie de Dios que lo que perteneció a Adán, más a todos los que le recibieron. Aquí viene otra vez el versículo del 12 y el 13 que lo hemos leído. Dice la letra: Adán solamente tenía la apariencia externa de Dios, sin la realidad interna. Pero nosotros hoy tenemos interna y externa. Tenemos su semejanza y su imagen que expresa realmente nuestra vida interna, Oh Señor Jesús, Él nos ha hecho sus hijos nos ha hecho. Es maravilloso. 1:14, y la palabra se hizo. Él tenía un deseo en su interior, él tenía un deseo en su corazón, y era de que él se hizo. Se tenía que hacer ¿qué? Tomar un cuerpo humano. Señor Jesús, él se vistió de la humanidad, igual como un cascarón, pero realmente digamos la riqueza está dentro. Realmente, hermano, él se vistió de humanidad y en él no había pecado. Pero nosotros pudimos contemplar su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre. Dice que él estaba lleno de gracia y de realidad. La letra B dice: nosotros los creyentes en Cristo y los hijos de Dios tenemos la realidad de la vida divina, y nosotros, tú y yo, estamos siendo transformados y conformados a la imagen del Señor en todo nuestro ser. En todo nuestro ser. Mas nosotros todos, dice 2 de Corintios 3:18, mas nosotros todos. ¿Todos? Pero no solo los pastores y los diáconos, los ancianos, los apóstoles, los profetas estos que vienen. No. Nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando en el espejo la gloria del Señor, nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Por eso dice Romanos 12:1 y 2, no os amordéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Mira lo que dice el versículo Romanos 8:29. Todos estos versículos que estoy leyendo son versículos que realmente, digamos, nos muestra la realidad de lo que nosotros estamos hablando. 8:21 dice: porque los que antes conoció, también nos predestinó para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La letra C dice: nuestro segundo nacimiento, la regeneración, esto hizo que nosotros entráramos en el reino de Dios para llegar a ser, ¿qué? La especie de Dios. La especie de Dios. Nacer del agua y del Espíritu, es lo que decía el Señor. Ver y entrar en el reino. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. La D dice: todos los hijos de Dios están en la esfera divina de la especie divina. Viene aquí un versículo, otra vez, el 1:12, más a todos los que le hemos recibido, Señor Jesús. Y el 13, que también viene. Señor Jesús, tú eres maravilloso,
Gracias por estas palabras que tú nos estás mostrando, Señor Jesús. La letra E dice también, los creyentes somos los Dios hombre en la especie divina, es decir, en el reino de Dios, en el reino de Dios. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Escúchale, termina diciendo el versículo, dice, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él, Señor Jesús. Oh, gracias por estos versículos, estas palabras que nos alienta y que nos lleva adelante a disfrutar de toda esta realidad. Dice que en el Evangelio de Juan nosotros podemos ver muchos aspectos del vivir de los creyentes en el reino de Dios como la esfera de la especie divina. Dice Juan 1:16, dice, y de su plenitud recibimos todo y gracia sobre gracia. Recibimos todo. 4:14 dice, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brote para vida eterna. Y mira lo que dice el Juan 6:57, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Maravilloso. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Dice, estas cosas os he escrito, os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y nuestro gozo sea cumplido. El 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Maravilloso. Uno dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en veracidad. En Juan 4:24 que dijo el Señor, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en veracidad. Así que Dios, el Padre, está buscando a tales adoradores que le adore en espíritu y en veracidad. Maravilloso. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Estoy ligerando un poco porque ya vamos a terminar este bosquejo. Dice, en aquel día vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Como yo, dice, os he amado. ¿No es maravilloso esto, hermano, que nosotros podamos disfrutar este asunto? Señor Jesús. Venía un himno que era el 311, que dice, en todos los que Dios regeneró hay cierto conocimiento interior. No la enseñanza externa, dice, no la enseñanza externa e inferior, sino lo interno. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que terminar. El próximo lunes estaremos por aquí con todos vosotros y la verdad que es maravilloso que el Señor nos haya estado hablando en un bosquejo 3 mensajes en cuanto el vivir en la realidad del reino y disfrutar de la naturaleza divina y de la especie divina. Así que el Señor os siga fortaleciendo, bendiciendo y Él siga creciendo en cada uno de nosotros. Amén.